El capitán Avery Johnson llevaba 3 meses haciendo papeleo en el depósito de suministros cuando comenzó la invasión. El comandante de la base apenas la miró cuando la alarma empezó a sonar. Otro oficial de logística más, intentando desesperadamente justificar el inventario faltante mientras los verdaderos guerreros se preparaban para luchar. Nadie cuestionó por qué guardaba su traje de vuelo en su taquilla. Nadie se preguntaba por qué desaparecía cada amanecer en la pista de vuelo antes de su turno. Y absolutamente nadie sospechaba que la mujer tranquila que hacía el seguimiento de las requisiciones de munición tenía más de 200 horas de combate volando el avión de apoyo aéreo cerrado más letal jamás construido. Pero cuando los blindados enemigos cruzaron la frontera serbia y toda la línea defensiva de la OTAN comenzó a derrumbarse, cuando todos los pilotos de combate estaban muertos o atrapados, ella hizo algo que lo cambió todo. Pasó junto a los oficiales que gritaban por la radio, se subió a una cabina que no debería haber en esa base y le recordó a todo un ejército invasor por qué el A-10 Bartok se ganó su reputación con cada estruendo. Antes de mostrarte lo que realmente sucedió cuando iluminó ese cielo, deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo y suscríbete. Porque lo que sucedió después convirtió a un capitán de logística olvidado en la única razón por la que toda una división enemiga deseó no haber cruzado nunca esa frontera. El café de la sala de descanso del depósito de suministros sabía a goma quemada filtrada a través de la desesperación. Pero el capitán Avery Johnson se la bebió de todos modos. 5:30 horas. Y ya iba por su segunda taza, mirando fijamente la pantalla del ordenador que mostraba las tasas de gasto en municiones con la misma emoción que quien ve secar la pintura a cámara lenta. Fuera de las ventanas reforzadas, la base aérea de Pina cobraba vida con su ritmo matutino habitual. Aviones de transporte rodando por la pista, personal de mantenimiento gritando por encima del ruido de los motores, el lejano estallido de armas pequeñas, el fuego de los campos de entrenamiento resonando en el asfalto. Tenía 32 años, una edad joven para una capitana, pero avanzada para alguien que había pasado la última década en la cabina de una A-10 Thunderbolt II antes de que una pesadilla burocrática y una junta de revisión médica la dejaran temporalmente en tierra. Estatura media, complexión atlética oculta bajo un uniforme que había pasado demasiados días detrás de un escritorio. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño reglamentario ligeramente demasiado apretado, lo que le daba un aspecto severo que desalentaba la conversación informal. Ojos marrones que seguían el movimiento con la precisión propia de quien calcula ángulos de ventaja y vectores de amenaza a 300 nudos. El depósito de suministros olía a gasóleo, a papel viejo y a la frustración particular que supone gestionar el inventario de toda una base de operaciones avanzada de la OTAN. Filas de estanterías metálicas se extendían hacia las sombras, repletas de todo tipo de artículos, desde raciones de combate hasta suministros médicos y cajas de munición que Avery reconocía a simple vista, por el sonido y por la forma en que cambiaba su peso durante el transporte. El teniente Marcus Webb, su asistente y la persona más cercana a un amigo que tenía en esa base, entró con un portapapeles y su habitual expresión de leve desconcierto. Con 24 años, recién salido de la formación de oficiales, aún era lo suficientemente idealista como para creer que el papeleo adecuado podía resolver la mayoría de los problemas. Capitana, tenemos una discrepancia en el recuento de munición de 30 milímetros, dijo, dejando el portapapeles sobre su escritorio. En el almacén dicen que tenemos 15.000 cartuchos. En el manifiesto pone 12.000. En la línea de vuelo dicen que necesitan 20.000. Avery echó un vistazo a los números sin realmente verlos. Su atención estaba fija en otra cosa. La forma en que la luz de la mañana incidía en el borde de la línea de vuelo, visible a través de las ventanas lejanas. La forma en que las sombras se proyectaban sobre el hormigón, pintado con marcas amarillas descoloridas que dirigían a los aviones hacia y desde hangares cuya existencia la mayoría de la gente en esta base ni siquiera conocía. Divida la diferencia en la solicitud. Otras 10.000 de Ramstein, dijo automáticamente. Envío prioritario. Utilice el código de autorización de emergencia.
Webb parpadeó. Señora, ese código es solo para situaciones de combate. Entonces supongo que es bueno que estemos sentados al borde de una posible zona de combate. Teniente. Quería discutir. Ella lo notó en la forma en que se le tensó la mandíbula, pero 3 meses trabajando con ella le habían enseñado que las corazonadas del capitán Johnson sobre logística militar tenían una incómoda tendencia a ser correctas. Recogió su portapapeles y se adentró de nuevo en las profundidades del almacén, murmurando algo sobre papeleo y normativas. Avery volvió a centrar su atención en la ventana, en la sección de la base donde 3 hangares permanecían en sombra permanente, con las puertas cerradas y sus interiores clasificados en niveles que ponían nerviosa a la mayor parte de la estructura de mando de la base. Llevaba 3 meses observando esos percheros, anotando los patrones de las patrullas de seguridad, memorizando los cambios de turno y catalogando las sutiles señales de actividad de mantenimiento que la mayoría de la gente no reconocería como significativas. Porque dentro de uno de esos hangares se encontraba un avión que oficialmente no existía, una 10C Thunderbolt II que había sido trasladado discretamente a Pristina como parte de una fuerza disuasoria de respuesta rápida. Luego, quedaron en el olvido cuando cambiaron las prioridades políticas y se reasignaron los presupuestos. El comandante de la base lo sabía como quien sabe de un pariente vergonzoso del que no se habla en las cenas familiares. La aeronave figuraba en hojas de inventario que nadie leía, mantenidas por una tripulación que operaba en las sombras de la burocracia, esperando órdenes que probablemente nunca llegarían. Avery lo sabía porque se había asegurado de saberlo. Porque había pasado 2 meses cotejando registros de mantenimiento e informes de consumo de combustible hasta que encontró las entradas fantasma que demostraban que algo se mantenía operativo en el hangar 7. Y porque cada mañana, antes de que comenzara oficialmente su turno, caminaba hasta ese hangar, mostraba credenciales que técnicamente le daban acceso a todas las instalaciones relacionadas con suministros en la base, y pasaba 1 hora en la cabina de esa sala olvidada, realizando comprobaciones previas al vuelo y diagnósticos del sistema que mantenían sus habilidades afiladas y la aeronave lista por si acaso. Las sirenas de alerta comenzaron a sonar a las 6:15 horas, convirtiendo la mañana de rutina al caos en el espacio de 3 ballenas electrónicas. Avery ya estaba de pie antes de que terminara la segunda sirena, olvidándose del café, y se dirigía hacia el búnker de mando con ese paso decidido que hacía que la gente se apartara de su camino sin entender por qué. Una telaraña apareció a su lado, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó, gritando por encima de las sirenas y el repentino rugido de los motores a reacción que arrancaban en toda la base. Estamos a punto de averiguarlo, respondió Avery. Pero una fría certeza ya se le instalaba en el estómago. La clase de certeza que provenía de comprender cómo funcionaban las tensiones geopolíticas, cómo los pequeños conflictos se convertían en otros mayores, cómo las advertencias se ignoraban hasta que era demasiado tarde. El búnker de mando era un caos organizado. Los agentes se agolpaban alrededor de las pantallas tácticas. Operadores de radio gritando actualizaciones en 3 idiomas diferentes. El comandante de la base, el coronel Harrison, se mantenía en el centro de todo como un faro en la tormenta. Tenía 50 años, pelo alborotado, y era competente como lo eran los oficiales de carrera que habían pasado toda su vida preparándose para situaciones exactamente como esta. Las fuerzas paramilitares serbias cruzaron la frontera hace 90 minutos, decía, con la voz abriéndose paso entre el ruido como una cuchilla. Infantería mecanizada apoyada por tanques de batalla principales. Es posible que la fuerza del batallón sea mayor. Ya han traspasado 2 puestos de control fronterizos y están avanzando hacia nuestro perímetro exterior. Alguien preguntó sobre el apoyo aéreo. Otra persona mencionó los protocolos de respuesta de la OTAN y los plazos de autorización. La expresión de Harrison indicaba que ya conocía esas respuestas y que no le gustaban. Todos los recursos aéreos disponibles están comprometidos en otros lugares o no están disponibles. Ramstein está preparando una respuesta a toda prisa, pero tardarán al menos 2 horas, quizá 3. Hizo una pausa,
asimilando la información. Tenemos 30 minutos antes de que los blindados enemigos alcancen el alcance efectivo de fuego de esta base. 30 minutos. Avery hizo los cálculos de forma instintiva. Tiempos de respuesta, opciones de despliegue, recursos disponibles. No fue suficiente. Ni de lejos. Las defensas terrestres de la base eran considerables, pero estaban diseñadas para resistir a la infantería ligera, no a los tanques de batalla principales. Sin apoyo aéreo, sin tiempo para evacuar, se enfrentaban a bajas que serían noticia y a cambios en las políticas que llegarían demasiado tarde para las personas que morirían. ¿Qué hay del apoyo aéreo cercano? Alguien preguntó. ¿No tenemos nada en el sitio? El rostro de Harrison se tensó. Nada operativo. El A-10 del hangar 7 oficialmente no es desplegable. Sin piloto, sin autorización, no puedo volarlo. Las palabras salieron de la boca de Avery antes de que su cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba diciendo. Todas las miradas en el búnker se volvieron hacia ella. Este capitán de logística, que se dedicaba a papeleo y gestión de inventario, de repente se ofrece voluntario para una misión que solo tendría sentido para un piloto de apoyo aéreo cercano cualificado. La expresión de Harrison pasó de la sorpresa a algo más difícil de descifrar. Capitán Johnson, con todo respeto, su núcleo de suministros que vuela en misiones de combate no es precisamente lo que se espera de él. Tengo 200 horas en el A-10C, interrumpió Avery, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina que comenzaba a recorrer su cuerpo. 3.000 horas de vuelo en total, despliegues de combate en Irak y Afganistán. Estaba pilotando aviones Bartok desde Brahma antes de que una junta médica me suspendiera por apnea del sueño. Ella sostuvo su mirada directamente. La aeronave en el hangar 7 está operativa. Lo sé porque llevo 3 meses comprobando que esté listo para volar todas las mañanas. Y ahora mismo, es lo único que se interpone entre esta base y una columna blindada que va a entrar directamente por nuestra puerta principal a menos que alguien la detenga. El silencio en el búnker era absoluto. Incluso la charla por la radio pareció detenerse mientras todos procesaban lo que acababan de oír. Webb la miraba fijamente como si le hubiera salido una segunda cabeza. Señora, usted nunca lo mencionó. No hay nada que mencionar, teniente. Avery tenía la mirada fija en Harrison, esperando la decisión que salvaría vidas o las condenaría. Señor, necesita ese avión en el aire. ¿Puedo ponerlo ahí? Harrison la estudió durante un largo rato, calculando riesgos y opciones con la rapidez propia de décadas de experiencia en la toma de decisiones militares. Finalmente, se dirigió a su oficial de operaciones. Lleven al capitán Johnson al hangar 7. Equípese con todo el armamento. Todo lo que ese pájaro pueda transportar. Código de autorización Tango Hecho 7. Volvió la mirada hacia Avery. Tienes 20 minutos para despegar, capitán. Haz que cuenten. Avery ya se dirigía hacia la puerta. Detrás de ella, oyó la voz de Webb. ¿Y el depósito de suministros? Hizo una pausa lo suficientemente larga como para mirar hacia atrás. Resuélvalo, teniente. Ahora estás al mando. Entonces ella echó a correr. La línea de vuelo era una locura controlada. Personal de tierra se afana en asegurar el equipo suelto, aviones de transporte ruedan hacia la pista, soldados toman posiciones defensivas tras muros antiexplosivos y barreras de sacos de arena. Avery lo ignoró todo. Su atención se centró en un único objetivo. El hangar 7 permanecía en sus habituales sombras, con las puertas aún cerradas. El control de seguridad apenas la ralentizó. Ella mostró sus credenciales, gritó códigos de autorización y el guardia se hizo a un lado con expresiones que sugerían que acababan de presenciar algo que no entendían del todo, pero que eran lo suficientemente inteligentes como para no cuestionar. Cuando ella llegó, las puertas del hangar ya se estaban abriendo, chirriando sobre un sistema hidráulico que protestaba ante la repentina urgencia. En el interior, las luces de emergencia lo bañaban todo con una luz blanca intensa que convertía las sombras en aristas afiladas.
Y allí se quedó. El cazacarros A-10C Thunderbolt II Bartog. El avión más feo jamás construido y lo más hermoso que Avery había visto en 3 meses. Pintura de camuflaje verde grisáceo, 2 motores turbofan montados en lo alto del fuselaje y el enorme cañón rotatorio GAU-8 Evenge de 30 milímetros colgado bajo el morro como la promesa de retribución hecha realidad. El jefe del equipo de mantenimiento ya estaba allí, un sargento mayor curtido llamado Kowalski, que había mantenido ese avión operativo con un papeleo que apenas existía. Miró a Avery con ojos penetrantes. Supuse que alguien se acordaría de ella tarde o temprano, dijo, señalando el lugar donde el equipo de armamento ya estaba cargando misiles Maverick en los soportes de las alas. Tiene el depósito lleno, todos los sistemas en perfecto estado, el cañón cargado con 1.150 proyectiles. Llevamos 6 misiles AGM-65, lanzacohetes y una IM-9 por si acaso alguien se pone imprudente. ¿Cuánto tiempo? Avery preguntó, mientras caminaba hacia la aeronave, con las manos extendidas hacia el traje de vuelo que la tripulación de Kowalski aparentemente ya había recuperado de su casillero. 12 minutos para carga de combate completa. Llegarás justo a tiempo. Esa es la historia de mi vida, sargento. Se despojó de su ropa hasta quedarse en ropa interior y se enfundó en el traje de vuelo con movimientos que provenían de la memoria muscular grabada a fuego por la repetición. Tejido nonx que olía a combustible de avión y sudor rancio. Las correas del arnés se ajustaban a las hendiduras familiares sobre sus hombros. El casco le quedaba como si hubiera sido moldeado específicamente para su cabeza, porque así había sido cuando todavía era oficialmente piloto, en lugar de oficial de logística gestionando hojas de cálculo. Para cuando terminó su recorrido previo al vuelo, el equipo de armas estaba asegurando el último Maverick. Kowalski la recibió en la escalera de acceso a la cabina. ¿Recuerda cómo volar esto, capitán? La sonrisa de Avery era fina y afilada. Como andar en bicicleta, sargento, solo que más rápido y con más explosiones. Ella se subió a la cabina y todo lo demás desapareció. El caos exterior, la imposibilidad de cumplir con los plazos, la carrera que probablemente acababa de terminar al ofrecerse voluntaria para una misión de combate no autorizada. Ya nada de eso importaba. Lo único que importaba era la aeronave, la misión y los cálculos que ya realizaba mentalmente sobre los vectores de aproximación y los parámetros de adquisición de objetivos. La cabina de la 10 era estrecha, utilitaria, construida en torno a un único propósito: alcanzar los objetivos con la munición y traer al piloto de vuelta a casa con vida. Las manos de Avery se movían a través de la secuencia de inicio con una precisión automática propia de quien realiza la misma acción cientos de veces. Interruptores de batería, bombas de combustible, arranque del motor para el ventilador turbo izquierdo, luego el derecho. Toda la aeronave se estremeció cuando el motor aceleró, y ese característico zumbido agudo se convirtió en un rugido constante. Los sistemas se conectaron uno a uno, las luces ámbar pasaron a verde a medida que se presurizaban los sistemas hidráulicos, se inicializaban los sistemas de aviónica y los sistemas de armas realizaban autocomprobaciones. La pantalla integrada en el casco se encendió parpadeando, superponiendo información de puntería en su campo de visión. Bajo una suave luz verde. El murmullo de la radio llenó sus auriculares. Control terrestre que coordina el perímetro defensivo. Vigías avisando de las posiciones enemigas. La creciente sensación de pánico a medida que la armadura se acercaba. Cambió a la frecuencia de mando. Torre, aquí OC 111 solicitando autorización de despegue inmediata. Breve silencio, luego la voz de Harrison. OC 111, tiene autorización para partir de inmediato. Todo el demás tráfico se desvía. Tienes toda la pista a tu disposición. Entendido, Torre. Cerdo 111 rodando. El vehículo remolcador sacó el A-10 del hangar a la luz de la mañana, que parecía demasiado brillante, demasiado normal para lo que estaba a punto de suceder. Avery sintió el peso familiar de la aeronave a su alrededor.
30.000 libras de combustible de avión y munición diseñada para un trabajo específico: destruir tanques. Soltó los frenos y aceleró. El Bartók aceleró con una lentitud engañosa, ganando velocidad como un tren de carga, acumulando impulso. La pista de aterrizaje se extendía ante nosotros y el mundo de Avery se redujo a indicadores de velocidad y medidores de ángulo de ataque. 80 nudos, velocidad de rotación de 100 a 120. Tiró suavemente de la palanca y el A-10 despegó de la pista con la gracia de algo que no debería volar, pero que lo hizo de todos modos por pura obstinación. El tren de aterrizaje se retrajo con golpes secos. Se desplegaron los flaps y ella ascendió hacia un cielo que estaba a punto de congestionarse. Tower Oak 111 está en el aire. Vectores de destino de la solicitud. Oak 11, en espera para la transferencia del objetivo al control de combate. Una nueva voz interrumpió su auricular. Nítido, profesional, con la urgencia controlada de alguien que gestiona una situación táctica que se deteriora. Oak 111. Esto es control de combate. Tenemos múltiples contactos de blindaje con un ángulo de 0,45 grados desde su posición. Alcance: 12 kilómetros. Infantería mecanizada y BTS al menos 8 tanques de batalla principales T-72. Estimar la fortaleza de la empresa avanzando en el perímetro de la base. Se reportó que la defensa aérea consistía en cañones antiaéreos autopropulsados ZSU-23A4. Ubicación desconocida. Tienes autorización para disparar a todos los objetivos hostiles. Reglas de enfrentamiento. Armas gratis. El dedo de Avery encontró el selector de armas. Su pulgar se cernía sobre el brazo del amo. Control de combate. Confirme que me está dando autorización para portar armas sin restricciones. Esto no es un simulacro. Cerdo 111, eso es afirmativo. La armadura enemiga representa un peligro cerca de las posiciones amigas. Usted está autorizado a aplicar toda la normativa disponible. Copiar. Oak 111 está llegando con fuerza. Giró el A-10 bruscamente a la derecha, haciendo girar la aeronave hasta que su morro apuntó hacia las coordenadas que le había proporcionado el control de combate. A través del cristal de la cabina, pudo ver humo que se elevaba desde la zona fronteriza, edificios en llamas, vehículos incendiados, la señal visual de una fuerza de invasión que había encontrado poca resistencia y avanzaba con confianza. Esa confianza estaba a punto de convertirse en un lastre. Avery descendió a 8.000 pies, con la mirada escudriñando el suelo y correlacionando lo que veía con la pantalla táctica que le proporcionaba actualizaciones en tiempo real. Y allí estaban, una columna de vehículos blindados moviéndose en formación táctica a través de terreno abierto, claramente visibles contra el suelo pálido. 8 tanques T-72 espaciados a intervalos adecuados, rodeados por vehículos blindados de transporte de personal BTR-80, avanzaban con un ritmo medido que sugería que esperaban una resistencia mínima. Estaban equivocados. Armó el primer misil AGM-65 Maverick, dejando que el cabezal buscador escaneara en busca de objetivos. El sensor infrarrojo del misil detectó casi de inmediato las señales de funcionamiento del motor caliente. Los tanques eran fáciles de detectar cuando sus centrales eléctricas funcionaban a máxima potencia. Apuntó al T-72 principal, esperó un tono sólido y luego apretó el gatillo. Rifle 1. El Maverick se desprendió del pilón alar. Su motor cohete se encendió con un brillante destello mientras aceleraba hacia su objetivo. Avery no presenció el impacto. Ella ya estaba adquiriendo el segundo tanque, apuntando al siguiente Maverick y disparando de nuevo. Rifle 2. El primer misil impactó con una precisión devastadora, golpeando la torreta del T-72 líder y detonando con una explosión tal que convirtió 40 toneladas de blindaje soviético en chatarra y humo. El segundo impacto se produjo 3 segundos después. Otro tanque estalló en llamas al detonar su munición en una explosión secundaria que iluminó la mañana como un sol en miniatura. El caos se desató en la formación enemiga. Los BTRS rompieron la formación,
buscando cobertura que no existía en terreno abierto. Los T-72 restantes intentaron dispersarse, pero estaban reaccionando a una amenaza que no podían ver, a la que no podían apuntar y contra la que no podían luchar. Avery disparó su tercer y cuarto Maverick en rápida sucesión, observando a través de su cápsula de puntería cómo otros dos tanques morían en bolas de fuego que ellos mismos habían creado. La columna enemiga estaba ahora completamente desorganizada. Los vehículos se dispersan presas del pánico. Los comandantes probablemente gritaban por la radio exigiendo un ataque aéreo y demandando su propia cobertura aérea. Pero el cielo pertenecía al PTOG. Dio la vuelta para su pasada de artillería, descendiendo a 5.000 pies, cayendo en picado en la poca profundidad que posicionó el cañón GAU-8 para un alcance óptimo. La mira telescópica se posó sobre un grupo de BTRS que se habían detenido para desplegar infantería. OG-111 está en llamas con un arma. Su dedo encontró el gatillo. Ella apretó. El Vengador GAU-8 habló con la voz de Dios, decidiendo que alguien había tomado malas decisiones. Un sonido como si el universo se estuviera desgarrando a sí mismo mientras el cañón rotatorio de 7 tubos escupía proyectiles de uranio empobrecido de 30 milímetros a 3.900 disparos por minuto. Cada proyectil estaba diseñado para penetrar blindaje, y a esta distancia, los BTR-80 bien podrían haber estado hechos de cartón. El primer BTR se desarmó como si hubiera sido golpeado por un martillo gigante. El blindaje se destrozaba bajo el impacto de los proyectiles que convertían el metal en queso suizo y todo lo que había dentro en bajas. Avery siguió el fuego del cañón a través de 2 vehículos más, observando a través de su HUD como la icónica vibración del morro del cañón al disparar hacía que toda la aeronave se estremeciera. Se detuvo, alejándose de la zona de peligro, ya buscando con la mirada al próximo objetivo. Detrás de ella, la columna enemiga ya no avanzaba. Se estaba muriendo. 5 tanques destruidos, 4 vehículos blindados de transporte de personal averiados, la infantería dispersa y buscando refugio donde quiera que lo encontraran. Pero ella no había terminado. Control de combate. Cerdo 1. La primera oleada ha sido neutralizada. ¿Tienes objetivos adicionales? Cerdo 1. Afirmativo. Se ha detectado una segunda oleada de blindados a 3 kilómetros detrás de vuestros objetivos actuales. Calcule 6 tanques adicionales. Múltiples vehículos de apoyo. También tenga en cuenta que ZSU-23-4 está activo en su vecindad. Se recomienda extrema precaución. La advertencia llegó medio segundo tarde. El receptor de amenazas de Avery emitió un pitido, y el símbolo de advertencia del radar iluminó su pantalla con la inconfundible firma de un ZSU-234 Silka, un cañón antiaéreo autopropulsado soviético con 4 cañones de fuego rápido diseñado específicamente para derribar aeronaves que volaban a baja altura. Viró bruscamente a la izquierda, arrojando bengalas y bengalas. El A-10 respondió con la maniobrabilidad de algo que no se suponía que girara tan cerrado, pero que lo hizo de todos modos. Trace se arqueó a través del espacio donde ella había estado 2 segundos antes. Líneas brillantes de muerte que habrían destrozado su avión. El Silka estaba bueno. Quienquiera que lo gestionara, sabía lo que hacía. Estaban siguiendo su trayectoria, ajustando el fuego, acorralándola en una esquina donde la evasión se volvería matemáticamente imposible. Pero Avery Johnson no había sobrevivido a 200 horas de combate jugando limpio. Invirtió su giro a mitad de la maniobra, una acción que violaba todos los principios sensatos de vuelo. Pero funcionó porque el A-10 fue construido por personas que entendían que a veces los pilotos necesitaban hacer cosas imposibles. La operadora del Silka perdió el rastro durante un segundo, y un segundo fue todo lo que necesitó. Giró boca abajo, bajó el morro y se lanzó en picado hacia la posición enemiga con sus 2 últimos Mavericks ya armados y listos para disparar. La alarma del radar seguía sonando a todo volumen. Las balas trazadoras aún la alcanzaban, y ella se lanzaba directamente hacia las fauces de un sistema antiaéreo que había matado a pilotos mejores que ella. Rifle 3,
Rifle 4, gritó con voz firme, a pesar de estar soportando 6G en un picado que le nublaba la vista por los bordes. Ambos Mavericks se lanzaron simultáneamente. No esperó a confirmar los éxitos. Tiró bruscamente hacia arriba, alejándose, sintiendo como la estructura del avión protestaba bajo presión. Cargas para las que no fue diseñado, pero que toleraría. Porque este era precisamente el tipo de maltrato para el que el Bartók estaba diseñado para sobrevivir. Detrás de ella. Se produjeron dos explosiones casi simultáneamente cuando ambos misiles alcanzaron su objetivo. La firma de radar del ZSU-23-4 desapareció de su pantalla de amenazas, reemplazada por la imagen de un avión en llamas que nunca más representaría una amenaza para las aeronaves. Sila ha caído, informó, dando la vuelta hacia la segunda oleada de blindados que el control de combate había identificado. Una segunda ola atractiva. Le quedaban 2 Mavericks, los lanzacohetes aún llenos y 600 proyectiles en el cañón, más que suficiente para terminar el trabajo. La segunda oleada de blindados no tuvo ninguna oportunidad. Habían visto lo que le ocurrió a la primera columna, presenciado como un avión contra el que no podían luchar eficazmente reducía los tanques a metal humeante, y su moral ya estaba quebrada antes de que Avery hiciera su primera pasada. Se acercó por el flanco, utilizando el terreno para ocultar su aproximación hasta que apareció sobre una cresta como la muerte que llega puntualmente. Los 2 Mavericks restantes destruyeron otros 2 T-72 antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Entonces ella se metió entre ellos con el arma, haciendo pasada tras pasada, cada ráfaga de fuego de 30 milímetros, desmantelando vehículos y destruyendo la voluntad de luchar. Para cuando logró desviarse del objetivo, la segunda oleada ya no era una columna blindada. Era un conjunto de vehículos en llamas e infantería dispersa que había abandonado su equipo y corría hacia la frontera que habían cruzado con tanta confianza apenas una hora antes. Control de combate. OG 111. Todas las amenazas inmediatas neutralizadas. Las fuerzas enemigas están en plena retirada. Tengo misiles Winchester. Quedan aproximadamente 400 cartuchos en el arma. Solicitar evaluación de daños de batalla y tareas adicionales. La respuesta no provino del control de combate, sino del propio coronel Harrison. Su voz transmitía algo que podría haber sido asombro o alivio, o el tipo de agotamiento que proviene de ver cómo situaciones imposibles se resuelven por pura fuerza de voluntad. OG 111, regresa a la base. Excelente trabajo, capitán. Acabas de salvar toda la instalación. Avery hizo girar el A-10 en un viraje largo y lento, apuntando su morro de vuelta hacia la base aérea de Pristina. La aeronave se sentía más ligera ahora sin los misiles, y podía ver el humo de la columna enemiga destruida tiñendo el cielo detrás de ella. Solo hago mi trabajo, señor, respondió ella. Pero por dentro, dijo sonriendo. Porque esto, justo aquí, en la cabina de un avión diseñado para hacer una cosa mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Aquí era donde pertenecía. No haciendo papeleo en un depósito de suministros, no gestionando hojas de cálculo de inventario, sino aquí, en el cielo, tomando decisiones imposibles a 300 nudos y recordándole al mundo por qué el A-10 Bartók seguía siendo el avión de apoyo aéreo cercano más temido jamás construido. El aterrizaje fue perfecto, las ruedas tocaron tierra justo donde debían, los motores se desaceleraron mientras rodaba fuera de la pista activa. El personal de tierra la esperaba y detrás de ellos, pudo ver lo que parecía ser la mitad del personal de mando de la base, firmes. Apagó los motores, completó sus comprobaciones posteriores al vuelo con la misma precisión metódica que había usado para iniciar la misión, abrió la cabina y descendió. El coronel Harrison fue el primero en llegar hasta ella, y su expresión era compleja. Alivio mezclado con algo que parecía indicar que estaba reconsiderando cada suposición que alguna vez había hecho sobre los oficiales de logística. Capitana Johnson, dijo formalmente. Entonces se detuvo, negó con la cabeza y su expresión se tornó más cálida. Menudo trabajo ahí arriba. Gracias, señor.
Avery se quitó el casco, sintiendo como 3 meses de frustración por el trabajo de oficina se evaporaban como el rocío de la mañana. La aeronave funcionó exactamente como se esperaba, y el piloto superó todas las expectativas. Harrison hizo una pausa, claramente, debatiéndose con algo. Voy a tener preguntas, empezando por qué un piloto de A-10 con su historial fue asignado al núcleo de suministro en lugar de regresar a la cabina, donde claramente pertenece. La expresión de Avery permaneció neutral. Junta de revisión médica, señor. Apnea del sueño. Me han suspendido de empleo y sueldo a la espera de una evaluación más exhaustiva. El papeleo se retrasó. El papeleo, repitió Harrison lentamente, se retrasó 3 meses, señor. Presenté toda la documentación requerida, mantuve mi licencia de vuelo al día y me aseguré de que el único Bartog operativo que teníamos estuviera en condiciones óptimas. Por supuesto, como medida puramente preventiva. La boca de Harrison se crispó en un gesto que podría haber sido una sonrisa que intentaba no mostrarse en público. Por supuesto, es puramente preventivo. Sacó su radio. Consíganme personal. Prioridad 1. Necesito que se agilicen los resultados de la Junta de Revisión Médica de la capitana Johnson y que se reactive inmediatamente su estatus de vuelo. La autorización proviene de mí personalmente. Detrás de él, Webb miraba a Avery como si fuera una persona completamente diferente del capitán que había estado gestionando el inventario de municiones una hora antes. Señora, tengo muchísimas preguntas. Más tarde, la teniente Avery respondió, pero ahora sonreía. Sonriendo de verdad por primera vez en meses. En este momento, creo que el sargento mayor Kowalski y yo necesitamos hablar sobre los programas de mantenimiento de esa aeronave porque algo me dice que va a realizar muchas más misiones en un futuro próximo. La sesión informativa posterior duró 3 horas. Avery explicó al Estado Mayor cada decisión, cada disparo, cada consideración táctica que había transformado una situación imposible en una victoria decisiva. La evaluación de los daños de combate confirmó la destrucción de 13 tanques, 11 vehículos blindados de transporte de personal, un sistema antiaéreo y cientos de bajas enemigas. La invasión había sido detenida en seco. Las fuerzas paramilitares serbias se habían retirado al otro lado de la frontera y no mostraban ninguna señal de intentarlo de nuevo. Estaban llegando refuerzos de la OTAN, pero ya no eran necesarios. Un piloto, un avión, una ejecución perfecta de la doctrina de apoyo aéreo cercano habían logrado lo que se suponía que debía lograr toda una estrategia de defensa. Cuando terminaron las preguntas formales y los agentes salieron en fila, Harrison le hizo un gesto a Avery para que se quedara. Cerró la puerta, sirvió 2 vasos de whisky que, si bien no eran reglamentarios, resultaban absolutamente apropiados, y le entregó uno. Extraoficialmente, dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Avery reflexionó sobre la pregunta y tomó un sorbo de whisky que le quemó justo como debía. No estaba planeando nada, señor. Simplemente quería estar preparado por si surgía la oportunidad. Resultó que sí. La oportunidad surgió porque tú te aseguraste de que así fuera. Mantener esa aeronave operativa, mantener la habilitación de vuelo vigente y estar preparado para ofrecerse como voluntario cuando llegara el momento. La estudió por encima de su vaso. Eso no es suerte, capitán. Eso es preparación. Aprovechar la oportunidad. Alguien me dijo una vez, la única diferencia entre tener suerte y ser bueno es que la suerte se acaba tarde o temprano. Harrison se rió. Un breve ladrido que denotaba sincera admiración. Su revisión médica llegó hace 20 minutos. Totalmente autorizado para volar, sin restricciones. Al parecer, alguien del mando médico vio imágenes de su misión y decidió que la apnea del sueño no era relevante para un piloto que acababa de detener una invasión. Qué curioso, dijo Avery con sequedad. Lo reasigno con efecto inmediato al Escuadrón Avanzado de Control Aéreo Táctico, con servicio de vuelo completo y recomendación de condecoración y ascenso inmediato. Hizo una pausa. A menos que prefiera volver al cuerpo de suministros.
Seguro que el teniente Webb agradecería la ayuda con el inventario de municiones. La sonrisa de Avery era afilada como una navaja. Creo que el teniente Webb se las arreglará perfectamente sin mí, señor. Es más capaz de lo que cree. Entonces, bienvenido de nuevo a donde pertenece, capitán. Harrison alzó su copa. Por la preparación, la oportunidad y saber cuándo saltarse las normas por las razones correctas. Brindaron por eso. La historia de lo ocurrido en la base aérea de Pristina se extendió por los canales militares a la velocidad de la luz. Un rumor que, por casualidad, resultó ser completamente cierto. La capitana Avery Johnson se convirtió en una leyenda. La oficial de logística que resultó ser una de las pilotos de apoyo aéreo cercano más letales de la OTAN. La discreta profesional que había permanecido oculta a plena vista hasta que llegó el momento de recordarles a todos porque el A-10WTHO jamás quedaría obsoleto. El teniente Webb se hizo cargo del depósito de suministros y lo gestionó con una eficiencia que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Conservaba una foto en su escritorio, la capitana Johnson con su traje de vuelo, junto al A-10 que salvó la base. Lucía exactamente igual que siempre, oculta tras las hojas de cálculo y los informes de inventario. El sargento mayor Kowalski y su tripulación mantenían el WTHO con una devoción casi religiosa, sabiendo que habían mantenido vivo algo importante durante los meses oscuros en los que nadie prestaba atención. A veces, el mantenimiento más crítico no se centra en la aeronave, sino en asegurarse de que el piloto adecuado pueda regresar a la cabina cuando más importa. Las fuerzas enemigas nunca volvieron a intentar cruzar esa frontera. No por negociaciones diplomáticas ni presiones políticas, sino porque, en algún punto de su planificación operativa, alguien había escrito una sola frase que tenía más peso que cualquier tratado. Se les informa que la OTAN tiene un tensoperativo en la zona de operaciones con pilotos listos para el despliegue inmediato en combate. Y en una sala de reuniones en algún lugar de Europa del Este, el capitán Avery Johnson asistía a una sesión informativa, planeando la próxima misión, rodeado de otros pilotos que entendían lo que él siempre había sabido, que las personas más peligrosas suelen ser aquellas a las que nadie vigila. Y las habilidades más importantes son las que se mantienen, incluso cuando nadie cree que se volverán a necesitar. Porque las guerras no esperan a que se resuelva el papeleo. Las invasiones no entienden de organigramas. Y a veces, quien lo salva todo es quien todos creían que solo se dedicaba a papeleo y gestión de inventario. El lobo no se anuncia a las ovejas. Pero cuando las ovejas están en peligro, es bueno saber que hay un lobo de tu lado. Gracias por ver este video. Suscríbete para escuchar más historias inspiradoras de mujeres valientes en uniforme.